fíjense que su matriz energética está basada también mayoritariamente ¿en qué? En la energía nuclear. Alemania, por otro lado, tiene menos desarrollo en energía nuclear y de como vemos de todo, su matriz energética, como lo sabemos, es un país de tecnología de punta en lo que respecta a energías renovables. Su matriz energética, la energía renovable, tiene un porcentaje más grande. Hasta ahora, y ahora lo vamos a ver a continuación, estuvimos viendo porcentajes que ocupan las distintas energías dentro de las matrices energéticas, ¿sí? En este caso es simplemente una comparativa, pero esta comparativa en sí todavía no tiene números en potencia instalada, ¿sí? En la capacidad instalada de nuestra matriz energética. Obviamente, los países nuestros latinoamericanos, o por ahí, en el caso de Brasil, que se distingue un poco más por, digamos, el tamaño que tiene, nuestra potencia instalada, o sea, cuántos megawatts vamos a nosotros poder generar, es muchísimo menor a cualquiera de los otros países que están en este caso en comparativa, ¿sí? Pero, de todas formas, la comparación de una matriz energética en niveles de porcentaje nos hace ver cuáles son los recursos más predominantes, ¿sí? Cuál es la situación geopolítica a la cual están esos países adecuándose, cuál es la tecnología que más desarrollan. Entonces es muy importante ver ese punto, ¿sí? Porque nos muestran las falencias, pero a su vez nos muestran los puntos fuertes de cada nación. Ahora, si nosotros vemos ya con números, ¿sí? Cómo es la situación en Argentina, hubo una ley, ¿sí? La 27.191, que fue aprobada por el Congreso Nacional en el 2015, que estipulaba, ¿sí? Que la participación de la energía renovable en el país sí tenía que ser del 8% para el 2018, del 12% en el 2019 y un 20% en el 2025. Ya vamos a decir que estamos mucho más cercanos al tránsito del 2025 y el porcentaje real, ¿sí? Que es lo que estamos ahora, no pasa generalmente en la actualidad, estamos cercanos de hecho al 6, ¿sí? O 5%, ¿sí? De matriz de energética renovable. Con lo cual, esto es justamente nos estamos dando cuenta que la ley que se pensó en el 2015 no la estamos pudiendo cumplir, obviamente por razones macroeconómicas, ¿sí? Que en nuestro caso, en nuestro país son de público conocimiento, pero que no exceden a la realidad que tenemos en Latinoamérica de forma general, ¿sí? Hacer inversiones a largo plazo sobre tecnologías renovables son costosas y tienen que venir acompañadas, ¿sí? de un aseguramiento por parte de las entidades gubernamentales de que eso va a ser negocio para las empresas que lo hacen. Si ahora nosotros vemos justamente cuál es la potencia instalada que tenemos en Argentina, ¿sí? Estamos cerca de los 40.000 megawatts, ¿sí? Donde lo que es la fuente por generación térmica es la más predominante, la fuente por generación hídrica, ¿sí? Ya sea por represas, por diques, etcétera, ¿sí? Es la segunda que le sigue, y luego tenemos las nucleares y las renovables que empiezan a ganar terreno, ¿sí? Contra lo que es la energía nuclear. En nuestro país, vale la pena aclarar, nosotros tenemos una de las zonas con mayores vientos, ¿sí? A nivel mundial. Se nos suele decir que somos como la Arabia Saudita del viento, en comparación con lo que es el petróleo en ese país. Pero bueno, de todas formas, por más que el recurso esté disponible, uno tiene que asegurar que las condiciones económicas se dan para que las empresas, que generalmente son de afuera, vengan y realicen los negocios y le dejen un rédito a ellos. De todas formas, a través de políticas justamente, se ve que en el último tiempo, a partir del 2015 y de esa ley, se empezó a incrementar cada vez más el desarrollo de renovables en la región. Ahora, si nosotros hacemos justamente un análisis sobre la potencia instalada total de energías renovables, vamos a ver que en este caso estamos en los 2.000 megawatts, ¿sí? Y si contamos que la energía hídrica, ¿sí? la tomamos como renovable, esto pues uno lo puede poner en discusión si la energía, digamos, de represas se considera renovable o no, por el impacto ambiental, pero dado vamos a sostenerlo nosotros como que sí, ¿sí? Vamos a ver que perdón, hasta el 2011 era lo único que teníamos, ¿sí? Hace no tanto. Lo único que hacía, básicamente, era represas. A partir del 2011, ¿sí? De vuelta nosotros, y esto sí lo compartimos con ustedes, dado que tenemos un gran porcentaje de los Andes,
que pasan por nuestro país, y la altura y las condiciones en la parte de Andes son muy, muy, muy propicias para lo que es radiación solar. Entonces, tanto el país de Bolivia como el país nuestro, tenemos gran potencial para lo que es la incorporación, ¿sí?, de energía solar, en este caso puede ser térmica como solar fotovoltaica. En este caso, vemos que lo primero que impactó a lo largo del tiempo fueron proyectos, ¿sí?, de energía eólica, ¿sí?, que es el color naranjita, y en el último tiempo, ¿sí?, en adelante, los proyectos de solar fotovoltaica fueron los que están tomando cada vez más preponderancia. También estamos viendo que la parte de biogás, ¿sí?, está incrementándose, pero la parte de biogás también tiene, en este caso, en nuestro país, tiene una deficiencia de que en las leyes estas que se promulgaron a favor de las energías renovables, no se las incluyó totalmente como una energía básica para la generación de energía, ¿sí? Porque uno genera el biogás y a través del biogás lo tendría que comprimir y quemar en un motor de combustión interna, y entonces ahí tendría la energía, ¿sí? En el cambio, ¿sí?, lo que es el resto de las tecnologías ya son de generación eléctrica directa. Ahora, yo les dije que cuando hacíamos justamente la comparativa entre países sobre el porcentaje, ¿sí?, nos decía más o menos dónde estábamos parados, cuál era, digamos, la política del país en esas distintas fotografías a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero si nosotros, además de hacer la comparativa en porcentaje, ¿sí?, de capacidad, le ponemos números, ¿sí?, ahí el análisis cambia, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros miramos, ¿sí?, para el 2011 en megawatt, ¿sí?, España triplicaba, ¿sí?, acá se ve la distribución que hay, pero en España triplicaba nuestra potencia instalada actual, ¿sí? O sea, en el 2011, cuando digo nuestra, estoy hablando en la comparativa con Argentina, para el 2011 de España, tenía el triple de potencia instalada, o sea, el triple de capacidad de generación de megawatt de que lo Argentina tiene en estos días, ¿sí? Eso nos habla a la larga de inversión, nos habla de poderío de industrias, ¿sí?, nos habla de consumo, ¿sí? Hay que hacer una lectura más profunda de por qué eso lo tiene, siendo de que la población, digamos, total de Argentina y España están dentro de todos cercana en cantidad de habitantes. Ahora, si nosotros miramos la distribución, ¿sí?, en este caso está un poquito más abierta, ¿sí? España, ¿sí?, tiene un porcentaje muchísimo más grande, ¿sí?, siendo que además su territorio es mucho más chico que el nuestro, de energía eólica, ¿sí?, un 21%, ¿sí?, tiene de su matriz energética. No nos olvidemos, nosotros teníamos en Argentina en la actualidad entre un 5 y 6% de renovables. España tiene 21% solamente de eólica. A eso sí se le tiene que ver la parte térmica renovable que tienen y la parte fotovoltaica, ¿sí? En eso justamente uno hace una comparativa de hace cuántos años se sostiene la política de incluir las energías renovables, ¿sí?, porque esto no es de un día para el otro, esto es un proceso. Entonces acá nos podemos ver que para el 2011 España ya venía con una historia, ¿sí?, de promulgar las energías renovables dentro de su matriz energética. Por eso siempre es importante hacer comparaciones con otras realidades, pero a la hora de hacer la comparación con las otras realidades, ser cuidadoso en lo cual uno está comparando. Si hablamos justamente que habíamos distintos tipos de fuentes, ¿sí?, y suministros, ¿sí?, y hasta ahora lo de decir una fuente renovable ya para nosotros no es nuevo, ¿sí? Pero de todas formas nunca viene mal hacer un repaso y dejarlo más o menos por escrito, ¿bien? Acá entre las fuentes renovables y no renovables hay muchas, vamos a encontrar diferencias de quién considera la energía nuclear como renovable, otros dicen que no, al igual que la hídrica, por represas, dado el impacto ambiental que tienen, y en la parte de renovables porque hay un consumo de combustible. Pero bueno, si nosotros llamamos justamente las energías renovables a la eólica, a la solar térmica, a la solar fotovoltaica, a la nuclear y a la hidroeléctrica, y en este caso vamos a llamar como no renovables a aquellos que utilizan derivados del petróleo, ¿sí?, como térmicos, ciclos combinados, etc. Pero a su vez vamos a tener un nuevo concepto en este caso. Cualquiera de las fuentes, ya sea renovable o no renovable, se dividen en otras dos, ¿sí?,
subdivisiones, que son las gestionables y las no gestionables. ¿A qué viene esto? La diferencia entre una fuente gestionable y no gestionable significan cuánto poder tengo yo como operador de ese sistema para decir, quiero generar más, quiero generar menos, no quiero generar, ¿sí? Obviamente, en este caso, ¿sí? Todo lo que son derivados, sistemas derivados del petróleo, sí que los puedo prender y apagar, o la energía nuclear, que puedo subir y bajar su potencia, ¿sí? Los vamos a llamar como fuentes gestionables. Ahora, en el caso de la energía eólica o la fuente solar, ¿sí? No son gestionables, porque los vientos uno los puede predecir, ¿sí? Pero en el momento donde no hay viento no hay, y si yo hubiera necesitado esa tecnología, no la puedo tener. Y en el caso de la solar, es no gestionable, pero es más predecible. Sabemos, ¿sí? Cuántas horas de sol vamos a tener. Sin embargo, no sabemos o no estamos muy seguros si el día va a estar nublado, si va a llover, ¿sí? O sistemas por el estilo. Entonces, por eso se las llaman no gestionables. Bien. Luego, más adelante, vamos a ver justamente la importancia de cada una de estas. Ahora, dentro de las gestionables se dividen, ¿sí? Por el grado de flexibilidad. ¿Qué es el grado de flexibilidad? Y bueno, está aparejado a lo que acabo de explicar. Es de mi tecnología, cuán rápido la tecnología, si yo la necesitara para tener que salir a cubrir, ¿sí? Una necesidad energética, porque de repente el consumo aumentó, ¿sí? Que eso puede pasar un día para el otro cuando, por ejemplo, hay un día feriado, ¿sí? Un día feriado versus un día no feriado, los consumos varían. Afortunadamente, bueno, con toda la información que no se tiene, eso se predice, ¿sí? Pero si por alguna razón hubiera un pico o alguna demanda excesiva, ¿sí? Los responsables de la gestión, ¿sí? De todo esto, de todo este sistema interconectado que uno tiene que salir a pedirle a las distintas empresas generadoras que vos entrá, vos salís, vos dame más, vos dame menos, etc. Eso se le llama flexibilidad. Acá, por ejemplo, podemos ver una gráfica para un día determinado, ¿sí? De Argentina, que es la curva de demanda, ¿sí? Nuestra curva de demanda, justamente, como lo dice, es cómo varía nuestra demanda energética, ¿sí? A lo largo del día. Esto, en el caso de Argentina, está en un portal, ¿sí? Que es digamos, la empresa distribuidora en alta tensión, que nos muestra justamente cómo es la variación, ¿sí? De las demanda a lo largo del día. Fíjense que va desde la 0 hasta la 0, y de vuelta también abajo, en este caso, nos pone cómo es la temperatura del día. Obviamente, días más fríos van a tener otro tipo de consumo, dado que, bueno, mucha gente utiliza la energía para calefaccionarse. Ahora, nosotros de la curva, cuando la leamos, cuando ustedes busquen la de su país y le den una lectura, pueden compararlas a lo largo del tiempo, ¿sí? A distintos años, mismas fechas a distintos años. Lo importante es ver 3 zonas. La zona del valle, ¿sí? Las horas pico y las horas de llano. Bien. A ver, si uno hace un análisis más o menos lógico, las horas del valle, ¿qué van a ser? Y van a ser las horas donde justamente no hay industria, ¿sí? Porque son las horas, fíjense, de la madrugada, donde el consumo cae, ¿sí? Y la gente está levantándose y empezando a ir a trabajar. Por otro lado, tenemos las horas de pico, ¿sí? Donde las horas de pico son, la vamos a llamar, fíjense, que están tipo las 12 del mediodía, y luego cae en la otra parte, en la otra parte de trabajo, y vuelve a subir. Fíjense que el consumo máximo, uno lo pensaría que está dado cuando todos vamos a trabajar, porque están las empresas. No, el consumo máximo está dado cuando volvemos a nuestras casas, en Argentina. Obviamente, estas curvas también van a cambiar de acuerdo a la cultura, ¿sí? De cada país, ¿sí? En países donde se cena más temprano, obviamente las horas pico, como en España, van a estar más cercanas a las 18 horas, ¿sí? Entonces eso va a ir cambiando. Pero lo importante de todo esto es, además de lo que estamos viendo, que la roja es la curva que está ocurriendo, ven, la verde es cómo fue el día anterior, ¿sí? La azul es de la semana pasada, o sea, el promedio de la semana pasada, y la violeta es una proyección que se hace. Entonces los operadores, en base a los históricos y al análisis de datos, sacan justamente proyecciones para ir pensando cómo se va a administrar la energía de ese día. ¿Sí? Esto se hace continuamente, es sistemático. Lo importante de las curvas de demanda es que, más allá de ver lo que estamos viendo, de cuándo se consume más, cuándo se consume menos, cuánto se consume, nos empieza a dar información, fíjense,
de cómo es la situación, ¿sí? Por ejemplo, económica de un país, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que las horas de valle es donde no hay producción, donde la gente está, donde hay una merma en ese caso, una diferencia muy grande entre las horas del valle y las horas del llano, nos está hablando justamente de que en ese país hay poca producción fabril, ¿bien? Porque si yo tuviera una gran producción fabril, donde estamos entendiendo que hay turnos constantes, ¿sí? Obviamente va a bajar porque los horarios no son los mismos todo el tiempo, pero uno tendría un funcionamiento, ¿sí? De fondo todo el tiempo. ¿Sí? Entonces fíjense cómo la curva, cuando ustedes la van comparando, nos empieza a hablar de un montón de otras cosas más allá de la energía que se está consumiendo en el momento. ¿Bien? Por otro lado, es importante que tengamos esta imagen en la cabeza, ¿sí? Porque como les dije, recuerden que hay fuentes gestionables y no gestionables, ¿sí? Obviamente, todo sistema no es que uno puede una central nuclear apagarla en una hora y volverla a prender a la hora que sigue, lo mismo con los ciclos combinados y ciclos térmicos, eso tienen curvas de apagado, curvas de prendido, curvas de que se sube la potencia, ¿sí? Y eso responde en tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Imaginémonos de que nosotros tengo un parque eólico y nuestro parque eólico de repente, ¿sí? A las 6 de la mañana hay una ráfaga de viento que está pronunciada, ¿sí? Y ese viento empieza a subir, a subir, a subir. El parque eólico empieza a producir y de repente la producción empieza a querer sobrepasar el consumo. Obviamente, si nosotros inyectáramos esa red, provocaríamos una catástrofe a nivel de red. Entonces lo que se tiene que hacer, que luego lo vamos a ver más adelante, son los llamados vertidos. O simplemente a ese parque eólico, ¿sí? Poner lo que llaman en bandera, significa que obligar al sistema eólico a no producir, pero es una pérdida, digamos. El sistema está queriendo rotar, hay producción y no la estoy pudiendo aprovechar. ¿Sí? Ahí marcamos, ponemos un asterisco, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos en esos momentos? Sistemas de acumulación. Acá les traigo el mismo ejemplo, ¿sí? Fíjense la diferencia en la demanda de megawatts, ¿sí? Si quieren vamos a ir para adelante y para atrás, ¿sí? Lo que es la potencia de España en el 2011 y la potencia de Argentina en el 2021. Tenemos que la hora de Valle, vamos a volver un poquito a la filmina anterior, son 26.000 megawatts, ¿sí? Y la hora de Valle de Argentina, ¿sí? Es 11.000, y nuestra hora pico es de 15.000. O sea que en el máximo de nuestro consumo no llegamos a lo mínimo que consume España cuando todo el mundo está durmiendo. ¿Sí? Cuando todo el mundo duerme, su sistema consume el doble de potencia que todo Argentina a máxima potencia. De vuelta, fíjense que tiene las mismas zonas marcadas, ¿sí? Cómo es las horas de valle, ¿sí? Cómo son las horas de pico, las horas de llano. ¿Sí? Y de vuelta las tres curvas, ¿sí? La real, la prevista y la programada. ¿Bien? Fíjense que la programada es un poco en sí escalonada, ¿bien? Porque lo que está diciendo es hay potencia que entra, potencia que sale, tengo que prender, apagar, prender, apagar. Entonces, por eso tiene esa forma de escalón, ¿sí? Pero es la programación en la cual dicen, bueno, de acá a acá tenemos que subir para cubrir. Para traer justamente más diferencias, ¿sí? Que ahora vamos a hablar justamente de la importancia de esto, se ve el sistema interconectado, ¿sí? De Argentina y de Europa, ¿bien? Nuestro sistema interconectado, que es el de la izquierda, ¿sí? Se ve, fíjense, entre los puntos de generación, un punto lo tenemos al, digamos, noroeste, ¿sí? Tenemos puntos de generación centrales térmicas ahí en el límite en Jujuy, cerca de Bolivia, tenemos en Misiones con la represa Yacyretá, en Buenos Aires con varias centrales térmicas, ¿sí? Centrales térmicas también cercanas a Chile en el sur, ¿bien? Pero se ve que hay pocos nodos o puntos de contacto, ¿sí? Ahora miremos lo que es Europa, ¿sí? Todos sabemos la diferencia que hay territorialmente entre Europa y al menos en Argentina, donde casi todo España, ¿sí? Francia y Alemania e Italia entran en una porción de Argentina, pero fíjense todo el nivel de interconexión que tiene Europa. ¿Por qué me estoy tomando el tiempo para hablar de esto? Porque si yo tuviera, en Argentina, el caso que les dije, que generalmente los vientos nuestros los tenemos en la zona del sur,
tengo un exceso de potencia, ¿sí? Yo se lo podría pasar a un punto de consumo, ¿sí? Pero para pasar a un punto de consumo tengo que ir por algún lado, que son los tendidos de red interconectados. España tiene un montón de puntos, o Europa en general tiene un montón de puntos. Entonces, si hay una zona de España, un parque eólico, vamos a llamarle España, pues es el ejemplo que estaba tratando, donde tiene una sobregeneración, pero toda la zona de España no está consumiendo. Bueno, por ahí otro país sí. Entonces, al tener mayor interconexión, o nuestra red que tenemos ahí de distribución, podemos pasarle esa energía que zonalmente no se va a consumir a otro país o a otra región que sí la va a consumir y se la vendemos. Bien. Ahora, en el caso de Argentina, ¿sí? O la realidad que tenemos en Sudamérica, no es posible. Si yo tengo mi punto de generación, fíjense en el sur, hay un solo tendido, ¿sí? Si yo quisiera, no se consume, no tengo a dónde mandárselo. Y además la diferencia es que los puntos, ¿sí?, de generación y de consumo son bastante aislados. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y bueno, esto se resuelve con inversión, ¿sí? Con proyectos a largo plazo, con mejorar los tendidos eléctricos, pero es un trabajo de mucho capital de inversión y a mucho tiempo. Yo les había hablado justamente de los vertidos, y era un poco lo que veníamos hablando hasta ahora. Los vertidos es todo lo que queremos evitar, ¿sí? No queremos justamente poner al sistema en no producción a propósito, ¿sí? Ahora, los vertidos pueden ocurrir por dos formas, o sea, dentro de las razones, por varias razones, ¿sí? El vertido por balance de potencia, ¿sí? O el vertido por interrupción en la red de transporte y red de distribución, ¿sí? El vertido por balance de potencia es exactamente lo que les venía diciendo, que es qué pasa si yo tengo puntos de más generación de los consumos y qué hago con esa energía que tengo ahí, ¿sí? Y en el otro caso, los vertidos es qué pasa si yo estoy generando y sigue haber una interrupción porque hay un mantenimiento de la red o hay un colapso de la red en algún lado, ¿sí? ¿Qué hago con esa energía que tengo disponible? ¿Sí? Hoy en día, si uno no tiene tecnologías de acumulación para esto, justamente esa energía se pierde, ¿bien? O por forzando el sistema a no funcionar, ¿sí? O porque se pierde en sí. ¿Cómo podemos evitar los vertidos energéticos? ¿Sí? El primero, como les dije, es siempre a través de inversión, ¿sí? De una inversión de mucho, mucho dinero, ¿sí? Las estrategias son, en primer caso, digitalización de las redes. ¿Qué significa? Poner en mayor cantidad de sistemas de control en toda nuestra red de distribución interconectada nacional. ¿Bien? Eso nos va a dar datos en tiempo real y nos va justamente a permitir y a evitar esto, porque vamos a tener la mayor información posible, ¿sí? Y el tiempo de respuesta es mucho menor. Entonces ocurre que uno puede tomar decisiones de forma más rápida y justamente a base de conocimiento. Y por otro lado, que es algo que en realidad es más factible que se haga sin tanta inversión, es de hecho lo que se hace, es lo que se llama gestión de la demanda. Como su título le indica, ¿sí? Lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con nuestra curva de demanda, la vamos a ir moldeando, si así queremos decirlo, ¿sí? Para justamente evitar este tipo de situaciones. Una de las opciones que puede ser es la reducción del consumo, ¿sí? La reducción del consumo puede ser, por ejemplo, en Argentina hay una ley de etiquetado, ¿sí?, de los aparatos eléctricos, donde se le pone distintas categorías, que va de A hasta la D, ¿sí?, siendo A el más eficiente. Y luego hay leyes, ¿sí? Hay una ley que obliga a todo aparato electrónico a estar etiquetado, ¿sí?, con distintas normativas de evaluación. Pero luego hay otras leyes que además de eso refuerzan diciendo de que, bueno, cualquier aparato que entre, como puede ser un aire acondicionado, no puede ser categoría B o inferior, ¿sí? Tiene que ser A o B. ¿Eso qué hace? Eso que hace que los productos que estén disponibles sean más eficientes. Entonces, al un dispositivo ser más eficiente, obligatoriamente va a consumir menos. Otra forma de trabajar es transferir consumos del pico al valle, ¿sí? Justamente eso se hace con políticas de educación, al igual que la reducción de consumo, ¿sí? En concientizar al cliente, a las grandes empresas, ¿sí? Cuando uno habla del pico al valle, en este caso justamente es decir, modificar horarios, ¿sí?, franjas horarias, que la gente coma en otro horario, que vuelva, ¿sí? Pero es todo a través de educación. Otra opción, ¿sí?, es el llenado de valles, es cómo puedo yo a ese valle, ¿sí?, hacerlo que suba.
Y bueno, una opción puede ser diciéndole a las empresas o facilitando a las empresas para que produzcan en los horarios de valle, ¿bien? A través de beneficios económicos o de regulación de impuestos, ¿sí? De precio, a la cual uno dice, bueno, si vos producís acá, la energía acá te la cobro más barata, entonces, bueno, uno va a tratar de producir en los lugares donde tenga menos costo fijo. Y por otro lado, también lo que hablábamos es lo de reducción del pico, ¿sí? Tratar de bajar los picos a través de las técnicas que ya les estuve diciendo anteriormente. ¿Cómo es que se piensa justamente un sistema eléctrico? Un segundito. Acá tenemos una comparativa de cómo es el sistema en Argentina versus cómo es que se piensa al futuro. Tenemos una generación centralizada. Recuerda que ya estuvimos en otras charlas hablando de qué era centralizado y qué era descentralizado, ¿sí? Tenemos una generación centralizada donde, bueno, existen ciertas plantas que están en un cierto lugar y esas plantas, en vez de ir directo hacia un foco de consumo, van a una red de transporte general, que a su vez después va a una red de distribución, que luego llegan a la parte industrial, ¿sí? Ya sea para lo que es el consumidor final, ¿sí? Ya sea para lo que es industria y servicios o el consumo doméstico. ¿Cómo se lo piensa al sistema? ¿Sí? Se lo piensa de una forma de generación centralizada y descentralizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener mis fuentes, ¿sí? De producción a lo largo de distintos lados, ¿sí? Cuanto más renovable tengo, generalmente es muy raro o es bastante raro encontrar que haya un lugar que tenga excelentes vientos y excelente sol, ¿sí? Donde voy a decir, bueno, uno tengo, por ejemplo, renovables un solo lugar. Generalmente hay lugares para mejor parte de biomasa, hay otros lugares para que tienen mejores vientos, ¿sí? Entonces tenemos nuestras fuentes térmicas que no van a dejar de existir, tenemos nuestras fuentes renovables, pero a su vez fíjense que lo nuevo que aparece ahí es una pequeña batería, ¿bien? ¿Qué significa? Que esa energía que se produce a su vez puede ser almacenada, ¿sí? Y ese almacenamiento de energía se puede trasladar, ¿sí? Como ya lo hablamos con la parte del hidrógeno, por ejemplo, como hidrógeno comprimido, ¿sí? Entonces yo puedo comprimir hidrógeno y ese hidrógeno después llevarlo a través ya sea de gasoductos o de tanques comprimidos, ¿sí? Por transporte, hacia otros lados. Entonces ahí se empieza a hablar de una generación descentralizada. Por otro lado, fíjense que tenemos otras dos formas, que tenemos las redes inteligentes, ¿sí? Como les dije, digitalizar las redes, ¿sí? Poner información, poner sistemas de control sobre las redes, que nos van a dar, ¿sí? Información a la distribución. ¿Bien? Entonces las distribuidoras van a ser mucho más rápidas y eficientes a la hora de hacer esa distribución respecto al consumo. Pero a su vez, tenemos tenemos el autoconsumo y de generación distribuida. ¿Sí? ¿Qué significa? Que se piensa de que ahora cada persona que consume también tiene la posibilidad de generar. ¿Sí? En el caso de Argentina eso se logra a través, por ejemplo, de la generación fotovoltaica, poniendo paneles fotovoltaicos, y se utiliza un medidor, ese medidor que genera, un medidor especial, que es un medidor que en vez de solamente registrar lo que consumimos, registra lo que consumimos y registra lo que mandamos a la red. ¿Sí? Entonces, en este caso, el usuario, que era el usuario final de consumo doméstico, también es un generador. Entonces, no hay mejor ejemplo que ese para lo que se llama generación distribuida. Y de vuelta, fíjense que volvemos a tener nuestro simbolito de acumulación. ¿Sí? Fíjense cómo lo que es acumulación a gran escala a la izquierda y a mediana escala al medio empieza a existir en el sistema eléctrico. Y por último, bueno, los sistemas de consumo, ¿sí? Que están siempre monitoreados, no toda la parte del sistema de consumo, por sistemas informáticos, que es lo que aparece arriba como Data Hub. Habíamos hablado también de la parte de gestión de la demanda, yo se los había dicho más o menos cómo podíamos hacerlo, acá lo vamos a ver un poquitito mejor, justamente con diferencias, ¿sí? Sobre las curvas, ¿sí? Fíjense que lo primero que vamos a hacer, vamos a reducir el consumo, entonces toda nuestra curva se va a planchar, es lo ideal, que consumamos la menor energía posible, o no en tal caso así, pero sino de la forma más eficiente, ¿sí? De vuelta, como se lo dije, mejorando la eficiencia de los equipos y los procesos, y a su vez concientizando al usuario. Otro que habíamos dicho que era justamente desplazar los consumos del pico hacia el valle. Fíjense cómo la curva del pico de la derecha baja, ¿sí? Y se llena el valle.
¿Eso cómo lo podemos hacer? Justamente cambiando, cuando nos dicen, bueno, ahora vamos a adelantar los relojes 1 hora, atrasar los relojes, más allá de eso, eso impacta también. Y otra forma que eso se puede hacer, como les dije, es diciéndole a la industria, mira, yo te voy a poner otro tipo de precio en este horario, a ver si vos querés producir en una zona donde hay un valle. Por último tenemos la parte de tenemos la parte de llenado de valles, ¿sí? Que es, bueno, si yo tengo este valle acá, ¿qué hago con esa energía? Y ahí empieza de vuelta lo que les había dicho, tecnologías de almacenamiento, ¿sí? Durante el valle, ¿sí? Esa energía que podría estar generando, no la pierdo, no fuerzo a que el sistema no funcione, sino que la utilizo, ¿sí? Y justamente la aprovecho para almacenándola, ¿sí? Otra de las formas que vamos a ver más adelante son las centrales de bombeo, ¿sí? Que es como una represa hidráulica, pero que bombea agua y la manda a un reservorio, ¿sí? Imagínense como llenar un tanque superior de nuestras casas, ¿sí? Con agua que después vamos a usar para bañarnos, pero para generar energía y en tamaños muchísimo más grandes. Y por último, algo que no es menor, ¿sí? Es la recarga de vehículos eléctricos. Si bien ahora esto no afecta, ¿sí? Porque la realidad es que el volumen de vehículos eléctricos no es suficientemente grande como para mostrar un cambio, se espera que en el futuro sí lo sea. Entonces, fíjense cómo la aparición de una nueva tecnología como los vehículos eléctricos naturalmente va a rellenar el valle, porque van a ser las horas donde estamos durmiendo y el vehículo se está cargando. Y ahora sí, por último en esta etapa, que lo que viene es la reducción del consumo en las horas punta del sistema, ¿sí? Esto se hace como a través de una gestión automática de cargas o un servicio de interrumpibilidad. El servicio de interrumpibilidad lo que es ofrecerle a la empresa, ¿sí? No consumir, ¿bien? Ofrecerle que no consuma, y esa falta de consumo la puede salir a vender al mercado, ¿sí? Eso ocurre ya, por ejemplo, en países como Europa, donde se licitan tantos, digo, una empresa dice, bueno, yo hoy me puedo privar de gastar 1 megawatt y ese megawatt que yo consumiría lo salgo a vender al mercado, ¿sí? A ver quién lo quiere comprar, ¿sí? Entonces ahí se hace justamente un sistema de interrumpibilidad que todo esto está programado, ¿sí? Está todo bien pensado y bien programado. Bueno, vimos que la moderación de la curva de la demanda se podía dar a través de servicios de interrumpibilidad, ¿sí? A través de la aparición, por ejemplo, de vehículos eléctricos, como le dije, y, de vuelta, sistemas de almacenaje de mediana y gran escala, que es el tema en sí que nos convoca para esta charla. Bien, todo esto fue de cómo justamente la importancia de los sistemas de almacenaje de mediana y gran escala a favor, ¿sí? De la moderación de la curva de la demanda y de la matriz energética. Acá sí vemos, ¿sí? Vamos a ver cómo afectan o qué tipo de tecnologías, vamos a ver, que yo ahora a continuación se las voy a explicar una por una, de los distintos sistemas de almacenaje, en qué potencia se aplican esos tipos de sistemas, cuánto es el tiempo de descarga, ¿sí? O sea, si yo tengo mi sistema energético cargado y se lo requiere, ¿cuánto tiempo tarda para estar disponible? ¿Sí? Y eso es lo que vemos a la derecha. Y a la izquierda lo que vemos es justamente en el mismo marco de potencias y de tiempos, para qué me estaría sirviendo cada una de las tecnologías. ¿Bien? Entonces, fíjense que el gráfico, en este caso, que nos convoca como leitmotiv de esta charla, es la integración de renovables, ¿sí? Fíjense que la integración de renovables va desde el kilowatt, que es algo que podremos tener en nuestra casa, ¿sí? Hasta al orden de los megawatts, ¿sí? Y en tiempos, desde los segundos hasta las horas, ¿sí? Es como el gran fondo que hay acá. Lo cual, lo que tiene de bueno, es que eso nos permite valernos de una combinación de distintos tipos de almacenaje, ¿sí? No es que necesitamos simplemente uno, o que tenemos uno solo disponible, sino que vamos a tener un montón, ¿sí? Para poder elegir y combinar de acuerdo a lo que necesitemos. Por otro lado, vemos, digamos, de forma de explicación, vemos justamente que también hay otros tipos de problemática, como que los medios de acumulación no solo, digamos, ayudan a la integración de renovables, sino que además nos salvan o ayudan a la calidad de suministro. Eso quiere decir que no haya subidas y bajadas de tensión, que haya una estabilidad del sistema, ¿sí? Que haya una reserva terciaria, eso quiere decir que haya que salir justamente a inyectar, ¿sí? Si hay una congestión de red, entonces, bueno, esa energía
la puedo entonces acumular en el caso de congestión de red, o puedo justamente si la tengo y por alguna razón se cae un sistema generador, entregarla, ¿bien? A lo largo de horas, ¿bien? O la parte de gestión de la demanda, si picos, subidas, bajadas, quiénes son los que nos van a salir a cubrir en ese tiempo. Entonces, este gráfico es como muy importante, ¿sí? Porque nos permite ver todo lo que tenemos o todas las problemáticas o existencias de un sistema integrado, ¿sí? Y cómo eso se relaciona con los distintos tipos de tecnología que ahora a continuación se los voy a explicar. En primera medida vamos a tener, ¿sí?, a los supercondensadores, ¿sí? Estos son supercondensadores o supercapacitores, de acuerdo a qué traducción del inglés al español uno quiera poner, ¿sí? La única diferencia, ¿sí?, que tiene es en el carácter, digamos, no deja de ser un capacitor, como conocemos a cualquier otro tipo de capacitor, ¿sí?, pero su carácter constructivo, ¿sí?, es un poco distinto. Acá vamos a ver en la imagen de la izquierda, ¿sí?, que tenemos sistemas cerámicos, ¿sí?, el capacitor cerámico que vemos solíamos ver en las placas, los electrolíticos, que son un poco más grandes, y abajo vemos justamente cómo es la curva de carga-descarga cuando uno le quita, ¿sí?, si uno le da potencia y le quita potencia, justamente cuál es el tiempo, ¿sí? Fíjense que en uno es lineal, en el otro tiene una pequeña panza, y los supercapacitores actúan por su carácter constructivo y sus principios de funcionamiento, que no vamos a ahondar, pero actúan un poquito como batería, ¿sí? No es una caída directa, ¿sí?, hacia de la tensión respecto al tiempo, sino que tiene como un gap en el tiempo que nos permite justamente poder entregarlo, ¿sí? Esa corriente se puede entregar. Ahora, ese tipo de energía o esa capacidad que voy a tener para poder entregar, si nosotros la comparamos con una batería recargable, es ínfima, ¿sí? Solo lo importante de la imagen de la izquierda es comparar la capacidad que tiene, digamos, de entrega versus a otro tipo de capacitor, ¿sí? Ahora, si uno entrega justamente comparado con una batería, vamos a notar que los supercapacitores son de descarga rápida, ¿sí? Pero a su vez son de carga rápida. Entonces ya estamos pensando para qué tipo de uso en la red lo vamos a querer usar. Por ejemplo, si nosotros teníamos que nuestro sistema tiene subidas y bajadas de tensiones como de microcortes, ¿sí?, a nivel domiciliario, bueno, teniendo un banco de capacitores, o en este caso supercapacitores, eso podría justamente cubrir ese vaivén, ¿sí?, energético que tenemos. Bien. Ahora, si nosotros lo pensamos, como decir, se me cortó el suministro eléctrico, lo voy a necesitar, y la verdad es que no es el sistema más ideal. De todas formas, como se va a ver a continuación, los bancos de supercapacitores se siguen utilizando, se utilizan justamente, dado que los capacitores tienen distinta, por su construcción, los supercapacitores tienen distinta capacitancia, o sea, la cantidad, digamos, de energía que podrían estar acumulando, ¿sí? Se utilizan desde la industria automotriz y ferroviaria, ¿sí? De hecho hay un vehículo eléctrico que compite, ¿sí?, en Le Mans con un banco, o sea, es una batería hecha de supercapacitores. ¿Pero por qué? Porque necesita una respuesta rápida cada vez que se acelera, ¿bien? Hasta sistemas de backup de memoria como los microchips, ¿sí? Para poner un poco en números, ¿sí? Acá les traje para que después, cuando les pasemos esto, les quede. ¿Cómo es la diferencia entre un capacitor convencional, un electrolítico de aluminio, una doble capa, y una batería de litio-ion y un supercapacitor? ¿Sí? Fíjense que más o menos las temperaturas, ¿sí?, de operación están en el orden, ¿sí? Los máximos acuérdense, de voltaje de carga, ¿sí?, digamos, esto sería por capacitor o por celda, digamos. En realidad la batería es mucho más grande. Pero ahora, si nosotros miramos los ciclos de descarga, o sea, uno sabe que su celular, por ejemplo, tiene una batería de litio-ion, uno al principio la batería anda muy bien, dura un montón, y a medida que uno lo va cargando, descargando, cada vez la batería dura menos, ¿sí? Ha perdido justamente capacitancia. Esa carga y descarga se llama ciclo de descarga, y nosotros estamos viendo de que está esperable que haya unos 10.000 ciclos de descarga por batería, ¿sí?, en la de litio-ion, pero si miramos el supercapacitor tiene 1.000 de miles, ¿sí?, ciclos de descarga, lo cual lo hace como virtualmente muchísimo más longevo versus una batería de litio-ion.
Bien. La eficiencia está en el 95%. Otro importante es justamente la potencia específica y la energía específica. Esto es importante para justamente poder empezar a comparar sistemas de almacenaje, ¿sí? ¿Cuál es la potencia específica? O sea, los watts por gramos o los watts por kilogramos, ¿sí? Versus la energía específica. Las barras que están puestas ahí están puestas en el sentido que va de 3 a 10, ¿sí? No son 3 por 10, cada 10 gramos. Y lo otro importante es el tiempo de autodescarga, ¿sí? O sea, si yo lo cargo y lo dejo solo, ¿en cuánto tiempo el supercapacitor se va a descargar? En este caso, bueno, la batería dura meses, o está esperado que dure meses, y el supercapacitor tiene una autodescarga mucho más rápida. Por otro lado, están las clásicas baterías de plomo ácido, ¿sí? Las que tenían los vehículos históricamente, donde teníamos nuestros electrodos de plomo y le teníamos que recargar el ácido, ¿sí? Pero ahora apareció o está apareciendo una nueva tecnología que se llama de sodio-ion, ¿sí? Que está hecho con otros materiales. La diferencia es que es una batería mucho más inocua para el medio ambiente. Está hecho con materiales que son abundantes en la corteza terrestre, ¿sí? Eso fue lo que esta gente se enfocó para hacerlo, y tienen agua salada como electrolitos, ¿viste? Ya no hay que tener más cuidado de andar llevando ácido, ¿sí? En este caso, este tipo de baterías se utilizan, por ejemplo, para sistemas fotovoltaicos, ¿sí? Son de muy bajo mantenimiento, y su mantenimiento es menos nocivo para el medio ambiente, y a su vez es más barato, dado que los componentes de esta celda son más comunes en el medio ambiente, lo cual los hace más barato de tener. Si vemos justamente la gráfica de la derecha, hacemos una comparación justamente entre la tecnología AHI, que es la que estamos viendo, la de litio-ion y la de plomo ácido, ¿sí? Como ya sabemos, la vida útil de las de litio-ion es mucho más superior a la de plomo ácido, y en este caso también es alto, ¿sí? La tolerancia térmica, ¿sí? Fíjense que la tolerancia térmica de una batería de plomo ácido es muy mala, ¿sí? Tiene muy poco rango. La tolerancia de litio-ion es buena, pero a altas temperaturas sabemos que explota, ¿sí? Porque el litio es muy sensible a la temperatura y prende fuego. En este caso, como son todos elementos inocuos, ¿sí? No tenemos ningún problema en la tolerancia térmica. Bien. Y bueno, después hay otras variables más, que luego ustedes si quieren tranquilamente las pueden ver. Pero bueno, en este caso les quería traer que no es que solamente existía en este tipo de tecnologías la clásica batería de plomo ácido, sino que hay nuevas tecnologías que se están enfocando para cubrir ese mercado. Acá de vuelta una comparativa, ¿sí? Entre distintos tipos de tecnologías. Ven el rango de temperaturas más acotado de la de litio-ion comparado con las otras, ¿sí? Sin embargo, es muchísimo más costosa, ¿sí? La máxima ventaja que tienen nuestras nuevas baterías de sodio-ion es que tienen una eficiencia, ¿sí? Del 90% superior versus a la convencional de plomo ácido, que es mucho menor al 75%, ¿sí? Y sus materiales, como dice ahí, son abundantes y no tóxicos. Por otro lado, ¿sí? Ya habíamos hablado de los supercapacitores. Ahora la idea es justamente mostrarles otro tipo de sistema que se llama de superconductores magnéticos. Estos sistemas, realmente a mi conocimiento, no vi una empresa industrial que los esté poniendo. Son más que nada pruebas de carácter industriales, pero sí en etapa prototipo. Y básicamente se basa de tener un inductor, ¿sí? Un superconductor, cuyo hilo o cuyo material está hecho, ¿sí? De materiales superconductores. Bien. Esto permite justamente tener o almacenar una capacidad de energía muy, muy grande, ¿sí? Pero en tiempos de descarga muy, muy cortos, ¿sí? Si nosotros recordamos esa primera imagen donde íbamos mostrando los distintos tipos de tecnología, bueno, este tipo de tecnología va a estar en tiempos de descarga de potencia, o sea, va a estar abajo a la derecha, en potencias grandes y en tiempos de descarga muy cortos, ¿sí? Y esta tecnología está pensada generalmente para trabajar en nivel de red, ¿sí? En nivel interconectado. Va a salir a suplir
pequeños vaivenes que tenga nuestro sistema interconectado, este sistema. ¿Cuál es la problemática de esta tecnología que ven acá? Bueno, que funciona para que los superconductores trabajen en su rango óptimo, en su rango de trabajo. Esto funciona a niveles criogénicos, o sea, son niveles bajo cero, mucho por debajo del 0 grado, ¿sí? Lo cual hace que uno podría decir que tendría como un gran freezer, que es un sistema criogénico, ¿sí? Lo cual lo encarece mucho. Bien, yo tengo que tener un sistema que tiene que estar muy refrigerado todo el tiempo, ¿sí? Y esa energía la tengo que suplir de algún lado. Entonces es una tecnología que se enfoca en una funcionalidad muy particular, ¿sí? Que son descargas de mucha potencia en muy poco tiempo, y que a su vez tienen un consumo energético todo el tiempo constante, porque yo no puedo dejar de tener este sistema en estado criogénico, ¿sí? Como lo pueden ver a la derecha, es una cuestión tecnológica, digamos, bien masiva, y no es un dispositivo que uno piensa que podría tenerlo al alcance de la mano en un hogar. Acá les traje un ejemplo, ¿sí? Fíjense que lo que nos habla es que el ciclado es ilimitado, dado que los superconductores, si se mantienen en su estado criogénico, su vida se considera ilimitada, ¿sí? Mientras que la función se sostenga su forma de operación, su ciclado entonces se considera ilimitado, y una eficiencia, ¿sí? muy alta también. De vuelta acá les traje un ejemplo de que pasó en España, ¿sí? Que son los famosos huecos de tensión, y como el hueco de tensión en el sistema eléctrico afecta, ¿sí? A distintas zonas. Pero lo importante de todo esto es ver en qué tiempo ocurrió el sistema y la importancia de la digitalización de las redes, ¿sí? De censar todo el tiempo. Fíjense que la duración de la falta o de la falla, ¿sí? Fue de medio segundo, ¿bien? Entre el tiempo y la recuperación, ¿sí? Entonces, fíjense que el sistema tiene que leer la falla y a su vez ir a lo que seríamos nuestro sistema de superconductor y pedirle esa energía que se distribuya en ese tiempo. Bien, es algo que está fuera a veces del alcance de la compresión en tiempos de lo que manejamos. Bien, pero de vuelta, es una tecnología muy específica que se encarga de tapar este tipo de falencias. Un segundito, voy a tomar un poquito de agua. Otro tipo de energía son sistemas como los ven acá, que se llaman volantes de inercia. El volante de inercia, para aquellos que más o menos disfrutan un poco, tienen un conocimiento de la parte automotriz, lo tenemos, es el también llamado volante de inercia en el vehículo, ¿sí? Que mantiene todo el sistema en rotación, ¿sí? Entonces es una tecnología que en realidad se utiliza por el ser humano desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Consta de que de tener una cierta masa, esa masa se le va a proveer del movimiento de rotación, ¿sí? Y se va a sostener, una vez que se vencen las inercias de fricción al principio, se la mantiene en una rotación constante. Esa energía, ¿sí? Que la tenemos puesta justamente en momento, ¿bien? Luego la vamos a recuperar a través de un generador eléctrico, ¿sí? Eso en tiempos anteriores pasaba a nivel mecánico, ¿sí? Se utilizaba para mantener la regularidad del funcionamiento de los sistemas mecánicos, como en los motores de los autos. Pero en este caso lo que vamos a hacer es vamos a darle una vuelta de rosca y vamos a utilizarlo para lo que es generación. Entonces fíjense que nosotros tenemos una unidad, que es una unidad como un tanque donde está sellado. Tenemos arriba la parte negra, sin la figura de la izquierda, que es el volante el volante que justamente se llama volante, pero que es la masa inercial que va a girar. Eso está suspendido a través de unos cojinetes, bien, con un eje que a su vez está puesto con un motor generador, bien. Entonces fíjense que en este caso tenemos un motor que es motor y generador. Entonces vamos a suponer, a su vez todo esto está en una cámara de vacío, ¿sí? Para que haya la menor fricción posible, y a su vez para que no haya aire ahí adentro, porque esto está girando, la fricción de este sistema con el aire va a su vez generar calor, que de todas formas lo genera, entonces hay que evacuar ese calor, ¿sí? Pero esto está hecho de la forma que sea lo más eficiente posible. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar esta tecnología?
Bueno, de vuelta. La clave de esta tecnología, que de hecho este tipo de tecnologías está al alcance del consumidor, obviamente no está en nuestros países, está en Estados Unidos, está en Europa, eh, vamos a tomar nuestra energía, ¿sí? Cuando la energía es barata, ¿sí? ¿Y dónde va a ser eso, la energía barata? ¿O hay un exceso de energía? En las horas de valle. Cuando tenemos la energía barata, vamos a tomar esa energía de red y vamos a proveer de movimiento a través de nuestro motor al sistema, ¿sí?, de inercia. Una vez que nuestro sistema es de inercia, el consumo de energía para sostener esa inercia es mínimo y de hecho es tan bien hecha la ingeniería de estos dispositivos que es muy poco realmente la energía que se tiene que gastar para seguir sosteniendo el sistema en movimiento, ¿sí?, a una velocidad constante. Y una vez que nosotros queremos justamente tomar esa energía, ya que tenemos el mismo motor, es generador, bueno, simplemente sobre la salida, sobre los bornes de salida, conectamos nuestra carga y el motor, al querer accionar esa carga, ¿sí?, va a empezar a frenar a nuestro disco rotante, ¿sí?, a ese sistema de inercia que se va a mover en el motor eléctrico generando electricidad y va a tender a frenar al sistema. La ventaja de este tipo de tecnologías es que es modular. Entonces uno puede ver, como en el sistema de la derecha, que uno puede tener un montón de estos sistemas, que de hecho los tienen enterrados, ¿sí?, con su sistema de transformador, con su sistema de enfriamiento también, ¿sí? Y el hecho de tenerlo modular hace que sea muy beneficioso para distintos tipos de aplicaciones, ¿bien? Que no es una tecnología que tenga una potencia fija, como habíamos visto en otro caso de los semiconductores. De vuelta, acá les puse unas ventajas y desventajas de distintos tipos, ¿sí? Fíjense que acá lo que nos está hablando justamente es del tipo del motor generador, ¿sí? Un motor generador que es asincrónico, de reluctancia variable, o sincrónico de demanda permanente, ¿sí?, que son los tres tipos más conocidos que hay, ¿sí? Nos habla justamente de la fuerza tensil que tiene el sistema, ¿bien? Es justamente cuáles son los esfuerzos a los cuales está sometido. Y por el otro lado abajo vemos justamente la diferencia en tamaños de litro por kilowatt, ¿sí? Fíjense que el de imán permanente es mucho más grande. Y en sí, abajo vamos a ver las ventajas y desventajas entre cada uno de los sistemas, ¿bien? Uno tiene bajo costo y fácil fabricación, ¿sí? Pero tiene la desventaja del límite de velocidad, ¿sí? O sea, cuanto más veloz tengo el sistema, más energía en realidad voy a estar teniendo también. Tiene un gran volumen y baja eficiencia, ¿sí? En el caso de la reluctancia variable, lo que tiene es que está protegido ante sobretemperaturas, ¿sí?, y tiene muy bajas pérdidas a bajo torque, ¿sí?, pero tiene una estructura más compleja, ¿sí?, y tiene altas vibraciones. De todas formas, esto es en términos generales, ¿no? Cada sistema siempre se optimiza para su funcionamiento. Y por otro, tenemos justamente el sincrónico, que tiene alta densidad de potencia, alta densidad de torque, pero que tiene, ¿sí?, por ahí tiene un poco de desmagnetización y tiene un costo más alto y es sensible ante temperaturas. Como siempre vemos, no existe una tecnología perfecta, siempre lo que se idea es encontrar una tecnología que se ajuste a las necesidades, ¿sí?, y a las posibilidades de nuestro sistema. Ya yendo dentro de las partes de baterías justamente electroquímicas, tenemos la batería de sodio-sulfuro, ¿sí? Esta es una batería donde justamente tenemos sodio, ¿sí?, y tenemos azufre, de ahí viene su nombre, ¿sí? Y en el medio tenemos un separador que está hecho de una alúmina, ¿sí?, de un material sinterizado, ¿sí? Y este tipo de tecnologías lo que tiene es que para que la reacción ocurra, que es lo que se ve en la imagen de la derecha, que es la que tenemos ahí, este sistema funciona a altas temperaturas. ¿Cuál es el problema de esto? Estamos hablando, ahora vamos a ver en una tabla comparativa. Si bien el sistema es muy eficiente, el hecho de tener azufre y de tener sodio, ¿sí?, el sodio también tiende a prenderse fuego, y de hecho lo tenemos a muy alta temperatura, estos sistemas son susceptibles a fallas por mantenimiento, ¿sí? De hecho lo hubo, y hubo un sistema de almacenaje que se prendió fuego, ¿sí?, porque
si bien está probado y se le hace ingeniería, como les digo siempre, para resistir el funcionamiento, está pensado, en este caso el mantenimiento tiene un costo muy alto, porque tenemos el azufre, que provoca muchísima corrosión, tenemos un ambiente de alta temperatura que favorece la corrosión, y tenemos uno de los elementos que fácilmente se prende fuego. ¿Sí? La verdad es que si uno lo escuchara así, uno pensaría que está todo dado para que ocurra un accidente. La verdad es que no, como todas las accidentes a veces no ocurren, pero la tecnología tiene su ingeniería puesta atrás para que si se hace el mantenimiento correcto, los problemas sean los menores en el tiempo. Acá vemos una aplicación justamente para mediana o larga escala, fíjense, que tenemos un parque eólico, ¿sí?, de 51 megawatts, ¿sí?, atrás. Y adelante, ¿sí?, exactamente, digamos, antes de la red de transmisión, que tenemos nuestro sistema de baterías, ¿sí?, de sodio sulfuro de 34 megawatts, ¿bien? Fíjense que no se acumula la totalidad, pero no es despreciable la capacidad que se pensó en este sistema versus a la capacidad total instalada, ¿sí?, de potencia. ¿Bien? Entonces uno, a la hora de que se hace este tipo de trabajos, piensa justamente cuál es el porcentaje que voy a acumular de mi parque, que eso justamente me va a permitir manejar, ¿sí?, este tipo de sistemas. Si tengo todo este parque que yo no puedo inyectar de red, bueno, lo que más quisiera yo es tener casi la totalidad, ¿sí?, del sistema pudiendo andar de todas formas y poder acumularlo. Fíjense que es un tiempo de respuesta muy bajo también, ¿sí? Es una eficiencia dentro de todo respetable, está entre el 70 y el 80%, ¿sí? Y tiene un alto nivel de ciclado. En el tema del hidrógeno, bueno, ya lo dijo la licenciada Laborante, ¿sí? Es otra de las formas que consideramos de almacenaje, ¿sí?, que en este caso va a ser de generación-almacenaje. Vamos a utilizar en este caso la electrólisis como medio de generación, y luego, para no andar en este tema que ya lo estuvimos viendo, luego los otros tipos de sistemas, ¿sí?, de almacenaje, bien, ya sea licuado, comprimido, criolicuado o en los sistemas de hidruros o metálicos. Acá en adelante es otra de las tecnologías, esta es la tecnología en la cual yo trabajo, ¿sí?, yo la parte de investigación, que se llaman baterías de flujo. Las baterías de flujo tienen una comparación muy grande con el sistema de celdas de combustible, ¿sí? Básicamente, cuando yo les explicaba que habían las placas de circulación, el electrolito, los electrodos, son muy similares, ¿sí?, en su carácter constructivo. La única diferencia en este caso, no se utiliza un catalizador, y lo que se hace es tomar, ¿sí?, dos electrolitos, ¿sí?, que están separados en dos tanques, ¿bien? Estos electrolitos, ¿sí?, van a promover, hay distintos tipos de electrolitos que justamente funcionan con distintas reacciones químicas. Cuando yo quiero cargar el sistema, a los bordes de nuestra celda voy a conectar justamente la fuente de energía y voy a bombear estos electrolitos. A medida que estos electrolitos avanzan, ¿sí?, y reaccionan dentro de la celda, vuelven a sus tanques, ¿sí?, cada uno por separado, y el ciclo va avanzando. Eso quiere decir que nuestro sistema se va cargando lentamente. Una vez que el sistema está cargado, ¿sí?, lo que hago yo es desconectar, apago las bombas, desconecto la fuente y el sistema queda inerte, ¿sí? Uno cierra las válvulas a la celda, entonces nuestro sistema lo que tiene es la carga puesta en los distintos tanques. La ventaja de este tipo de sistema es que a diferencia de sistemas cerrados, como puede ser las baterías que ya vimos, las baterías en general, ¿sí?, donde ¿qué pasa con las baterías que yo les había dicho en la charla del otro día, que era justamente la diferencia con la celda? Los reactantes están como empaquetados en el mismo sistema, ¿sí? Está todo en el mismo sistema. En este caso está diferente. Vamos a tener los electrolitos que están cargados en los tanques, ¿sí?, y nuestro dispositivo de conversión afuera, bien separado. Cuando yo quiero potencia, bombeo los electrolitos dentro de la celda y tengo la potencia. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de sistema? Es que la capacidad de acumulación está dada por el volumen de los tanques de electrolito, ¿sí? Yo puedo tener 1 litro, puedo tener una pileta, eso, cuanto más electrolito tengo, quiere decir que mi sistema más energía va a poder almacenar. Y por otro lado, la diferencia que tengo es
que la potencia, como les dije la otra vez, está dada por el área de activación, el área de reacción. Entonces, la potencia viene dada por el área que tengo de mi celda. Entonces, es uno de los pocos sistemas donde la potencia y la capacidad están desacoplados uno del otro. En una batería de litio, si quiero más potencia, necesito una batería más grande. En este caso, simplemente, ¿sí? Si quiero más potencia, una celda más grande. Y si quiero que tenga más capacidad, electrolitos, tanques más grandes. Otra cosa que tenemos acá, que es poco conocido, sí, pero es uno de los medios, es aire comprimido. En sistemas, digamos, para media y alta tensión, lo que se utilizan son cavernas, ¿sí? En este caso, que pueden ser de pozos de exploración de petróleo que ya hayan sido vaciados, u otro tipo de, digamos, de desarrollo geográfico que no esté en uso. Y lo que vamos a hacer es utilizar justamente el hecho de que naturalmente esas composiciones geográficas ya están selladas, ¿sí? Y vamos a inyectar aire a esos lugares. ¿Y por qué puse a la derecha la imagen? Porque es básicamente la similitud al compresor de aire que utilizamos de forma doméstica o industrial. Solo que nuestro tanque, en este caso, va a estar dado por un desarrollo geográfico, ¿sí? Subterráneo. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer en este tipo de sistemas es tomar la energía justamente cuando está barata, ¿sí? Vamos a tomar aire ambiente, lo vamos a comprimir, ¿sí? Y lo vamos a comprimir todo el tiempo que querramos. Cuando ya está lleno o no deseamos comprimir más, lo que se hace justamente como si fueran unas válvulas, se cierran y digamos que queda la parte inferior, digamos que está bajo tierra, queda inflada, queda bajo presión. Cuando uno necesita eso, abre la válvula de escape, el aire sale porque está comprimido, y ese aire lo podemos usar para, por ejemplo, alimentar sistemas de ciclo combinado, ¿sí? Lo podemos utilizar también para generación por bombas de aire. Generalmente se utiliza más como cogeneración, ¿sí? Para lo que es alimentación de turbinas. Pero lo importante de todo esto es que lo que es el almacenaje es por aire comprimido en cavernas. Fíjense que tenemos un ciclo de vida de 30 años, el impacto ambiental se le dice que es mínimo porque son sobre justamente entidades geográficas que ya están desarrolladas, que uno no tiene que hacer ningún tipo de excavación para generarlas. Equipos auxiliares que se utilizan, y bueno, uno tiende a querer enfriar el aire para que ocupe justamente baje su densidad y poder comprimir más aire, entonces tenemos que tener a veces distintos tipos de enfriamiento para enfriar el aire, digamos, posterior a su compresión. Y bueno, sí, lo que dice acá es un estudio de vuelta, es un estudio genérico. Dice que el requerimiento de espacio es para 100 megawatts se requieren aproximadamente un acre de espacio. ¿Sí? Ya para ir cerrando las tecnologías, yo les había hablado de las estaciones de bombeo hidráulico. Fíjense que las estaciones de bombeo hidráulico son muy parecidas, ¿sí? A lo que tenemos desde nuestro sistema de represa de generación, por no decir que la tecnología es exactamente la misma. La única diferencia es que nosotros utilizamos un dique, en la tecnología convencional hidráulica, se llena el dique, se hace pasar agua, o a través de un río, ¿sí? Que también se tabica, y se hace pasar agua y se genera. ¿Cuál es la diferencia acá? Que vamos a tener un espacio, como se ve en la derecha, o se ve en esa imagen de la izquierda, que es un reservorio superior. Entonces, cuando el sistema, de vuelta, estamos en zonas donde la energía, hay exceso de producción de energía por alguna de las otras fuentes renovables, o la energía es barata, en vez de apagar justamente los ciclos de generación, vamos a acumular esa energía, ¿sí? Bombeando agua hasta niveles superiores. Esa agua se va a quedar ahí, generalmente uno también va rellenando debido a evaporación o posibles pérdidas, pero la tenemos disponible en forma de energía potencial. Cuando nosotros necesitamos la energía, lo único que hacemos es, de vuelta, nuestro sistema de bombeo, ¿sí? Funciona como motor y generador, ¿sí? Podemos bombear y cuando dejamos pasar en sentido inverso, generamos. Lo que se ve a la derecha son dos tipos de fuentes, y una que está sobre un río, ¿sí? Sobre una corriente de agua de paso, y bombea, y en otra que es un sistema cerrado, ¿sí? Que tiene un reservorio inferior y un reservorio superior. Pese a esto no ser muy conocido, si miramos en Estados Unidos, como la fotografía que vemos ahí, hay, ¿sí? Bastantes desarrollos, ¿sí? Generalmente están en sistemas
que tienen bastante agua y diferencias, ¿sí?, geográficas, ¿sí? No es un sistema que puedo poner en cualquier lado. Obviamente necesito tener una corriente de agua dentro de todo cercana, ¿sí?, para tomar y bombear, y además una diferencia geográfica. La problemática de esto, al igual que los sistemas de represa hoy en día, que el impacto ambiental es alto. Como para ir cerrando esta charla, les traje una tabla, ¿sí?, para analizar, ¿sí?, donde vemos a nivel mundial, ¿sí?, justamente cómo es la cantidad de proyectos, ¿sí?, que están dando y la cantidad de capacidad instalada, ¿sí?, de almacenaje. Vamos a ver lo que se ve ahí claramente. La tendencia es que el bombeo hidráulico sigue siendo quien lleva la delantera, básicamente porque el sistema de represas viene siendo algo histórico, que ya es una tecnología que está muy probada. El ciclo térmico es dentro de todo el que le sigue, pero los sistemas, digamos, electroquímicos están avanzando y últimamente cada vez mucho más fuertes. Ahora, si nosotros vemos el número de proyectos, entendemos de que la potencia instalada, si bien está al orden de lo que es los sistemas térmicos, fíjense que está compuesto de muchísimos más proyectos, o sea que son instalaciones individuales de menor potencia, pero que en su totalidad dan una potencia casi equivalente al sistema térmico. Por otro lado, los sistemas electromecánicos, como los volantes de inercia, fíjense que también es un número no despreciable. Y por último, bueno, siguiendo por lo que es el hidrógeno, que también viene increciendo, y los sistemas de aire y baterías de litio-ion. Como para que nos pensemos y piensen ustedes y de esto salgan justamente propuestas, es cuál es la solución para garantizar una mayor penetración de las energías renovables, ¿sí?, que son fuentes no gestionables. Bueno, para que cada vez tengamos más presencia de ese tipo de generación en nuestra matriz energética, ¿qué necesitamos? Un mix de tecnologías de acumulación, ¿sí? No una sola, sino un sistema variado de estas tecnologías. Es por eso que es importante que haya desarrollo e inversión en todo tipo de baterías y no simplemente en una, ¿bien? Una inversión, ¿sí?, de investigación y desarrollo en material y gestión de redes de transporte. Y por último, un trabajo activo en la parte de legislación y normativas técnicas, ¿sí? Nada de esto ninguna de estas tres ítems van a resolver el tema per se, ¿sí? Se necesita justamente que la respuesta sea la colaboración y la sinergia de estos tres ítems. Y bueno, eso fue todo lo que tenía para hacerles, al menos en esta temática. Espero que les haya resultado de interés. A mí es un tema que me apasiona, así que bueno, ahora si quieren puedo empezar, si hay preguntas, me encantaría responderlas. Perfecto, muchísimas gracias, estimado el ingeniero Gerardo. Ya están comenzando a poner las preguntas en el chat. Si quiero yo las leo. Dale, sí, no tengo ningún drama. De todas formas, Listo, perfecto. mirando. Para el transporte de hidrógeno por ductos, ¿a qué presión y temperatura se transporta? La temperatura es justamente la temperatura ambiente que tengamos en los ductos, ¿no? Siempre estamos pensando de que vamos a transportar en los ductos que tienen la misma longitud que tienen los gasoductos que convencionalmente usamos, ¿sí? En Argentina hubo pruebas de hacer pequeñas inyecciones de hidrógeno en la red de gas natural, si estaba la idea de hacer eso para enriquecer las propiedades del gas natural y a su vez favorecer la generación de hidrógeno. La presión es la presión que se maneja de transporte de gas natural, ¿sí? Recordemos que si yo quiero incrementar la presión, tengo que incrementar la resistencia de los materiales, y la verdad es que hacer un gasoducto paralelo a los gasoductos que están hechos es como demasiado costoso. Tener la problemática, como ya les había dicho, de la fragilización por hidrógeno. Entonces siempre se ve en qué porcentaje se puede inyectar, ¿sí?, el hidrógeno. De todas formas, de vuelta, son cuestiones tecnológicas que a nivel tecnológico está resuelto. La única diferencia es que sean económicamente rentables. Dice, ¿cómo se vendería la energía producida por el hidrógeno? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que ahí tienen muchas cosas para resolver justamente los economistas.
y echarnos mano nosotros como técnicos. La energía la podemos vender de dos formas. Generalmente estamos pensando de que en la economía del hidrógeno se va a vender a través de el hidrógeno como vector, como veníamos hablando. Entonces yo te puedo vender el hidrógeno de la misma forma que hoy se compra el hidrógeno, o por metro cúbico que te está llegando, ¿sí? Envasado o a través de un gasoducto preparado para eso. Entonces esa sería la forma en la cual no se vende la energía producida por el hidrógeno, ¿sí? Por ahí no pensemos como vender celdas la energía que producen celdas de combustible, sino lo más, creo que, de vuelta esta es mi postura, lo que más se va a vender justamente es el hidrógeno como un metro cúbico, como si fuera un gas natural, propano, butano, y luego eso se utiliza en los distintos convertidores para quemarlo o a través de una celda de combustible. A la hora de vuelta, no soy un gran erudito en lo que es la compresión de aire en estos sistemas, creo que hay mucho por leerlo. No hay muchos de estos proyectos activos, dado que tenés que tener las cavernas o las pozas y verificar que esté sellado, etcétera, y no se hace una presión simplemente donde, digamos, porque para vencer la resistencia a las placas tectónicas estaríamos hablando de que estamos comprimiendo a niveles realmente monstruosos. Entonces lo que generalmente se hace es comprimir hasta un nivel de sobrepresión de la presión atmosférica, ¿sí? Pero no estamos pensando de que, de vuelta, a mí no me consta de que se esté hablando de 700 bar en sistemas de caverna, y así todo eso, digamos, comprometer las placas tectónicas sería como bastante difícil. Sí podríamos decir que podríamos incrementar algún tipo de falla que haya estructural en la Tierra, pero eso, digamos, se hace todo el análisis previo a decidir que tal o cual sitio es viable o no para comprimir aire ahí adentro. ¿Alguna más? No sé si si en Facebook hay preguntas, sé que hay gente por ahí mirando por ahí. Enseguida estamos recopilando los comentarios de Facebook. En un minuto te comienzo a pasar preguntas, estimado Dale, ingeniero. genial, genial. ¿Algún otro, chicos, de los que estamos acá conectados? No tengo ningún problema, cualquier duda que tengan es bienvenida. Si se las puedo responder ahora, genial, y si no, como hacemos siempre, tomamos nota y después se las pasamos por mail. Algo también, si quieren volver a ver alguna parte de la filmina mientras esperamos las preguntas, tampoco hay ningún problema. Siguen siendo muy buenas preguntas, yo les agradezco, o sea, son preguntas muy bien pensadas. ¿Qué es mejor distribuir, hidrógeno o la energía producida por el hidrógeno? Es muy buena pregunta, la verdad. El tema de distribuir el hidrógeno sigue siendo el hecho de que cómo es lo que vamos, por eso decimos que la industria del hidrógeno es muy verde. Yo tuve la suerte de estar en Europa y visitar una estación de carga de hidrógeno que está en la vía pública, es una pasa por una estación de servicio, y yo me tuve que parar a darme cuenta que era hidrógeno, si no uno pasa por al lado y no te das cuenta. En ese caso son estaciones donde vienen, se carga el hidrógeno en forma gaseosa y tienen compresores, ¿sí? Y uno iría con el auto y carga de forma gaseosa el gas. Así que sería en ese caso, digamos, está como muy aceitado lo que es el transporte del hidrógeno, ¿sí? Como gas, ¿sí? Ahora, por el otro lado, siempre tenemos la idea de que ya tenemos toda la red de transporte eléctrica, mal o bien, más técnica, menos técnica, más grande o menos grande, pero ya está armada. Entonces, hacer el transporte sería muy beneficioso. Entendiendo de que el hidrógeno, digamos, ciertamente a veces se genera en lugares descentralizados, ¿sí? Porque uno tendría el electrolizador ¿dónde? Y tendría el electrolizador a pie, ¿sí? De los molinos eólicos. Entonces, el hidrógeno estaría ahí y es más probable que se tenga que transportar
transportar comprimido o a través de un gasoducto hacia distintas fuentes de consumo, ¿sí? Porque si lo transformáramos en energía eléctrica, estaríamos asumiendo de que la única forma del consumo del hidrógeno es a través de energía eléctrica. Y por ahí, una de las grandes cosas que va a pasar con el hidrógeno es que se quemen los motores. Entonces, estaríamos como, digamos, bajando las posibilidades. Miguel, sí, dice, como duda personal pusiste como energía renovable la nuclear. Eso me dejó en jaque personal por las variables de residuos que dejan las barras de material radioactivo. Totalmente razón. Es como les dije, son criterios. Hay un momento para uno comunicar algo, tenés que tomar un criterio. Yo tomé este porque es el que más vi representado en varios lugares. No quiere decir que en lo personal esté de acuerdo con... sino que, bueno, me parecía que era la información, digamos, más genérica que había, donde más encontré la reproducibilidad. Sí, totalmente vos podés decir, para mí la energía no es renovable porque hay un material que se utiliza y se gasta, hay otra gente que y queda por años en lugares donde tenemos que tener cuidado y guardarlo, otra gente te dice que sí, pero que la cantidad de residuo nuclear en realidad es mínima versus a la cantidad de polución que estamos haciendo con cualquier otro tipo de energía, y que en realidad es un ciclo donde uno genera vapor y se condensa y lo vuelve a calentar y se condensa, entonces por eso es renovable, porque la cantidad de residuos versus el ciclado es altísimamente, es muchísimamente más grande. De vuelta, es más una definición filosófica que técnica en ese aspecto. Dice Humberto, el ducto de gas es de fierro negro. ¿No sufriría algún tipo de corrosión si el hidrógeno no es 100% puro? Si hay pruebas realizadas, sí. De vuelta, en el tema de ataque por hidrógeno, no solo que hay pruebas, hay toneladas de información. La industria nuclear es una de las industrias que más sufre el ataque por hidrógeno, ¿sí? Porque en las barras digamos, que tienen justamente el material radioactivo, se genera desprendimiento de hidrógeno, entonces ellos trabajaron un montón, por eso son de unas aleaciones especiales. En el caso de los ductos de gas tiene ese problema, yo creo que por eso en cierta forma se discontinuó esa idea en Argentina, porque si bien uno ya utilizaba la red de distribución de gasoductos, ¿sí? Que ya la tiene lista, lo que estás haciendo es bajando la vida útil, dada que esa red no está preparada para que haya presencia de hidrógeno, ¿sí? Recordemos que el metano o el gas tiene hidrógeno, pero está combinado. Ahora, la inyección del hidrógeno per se va a generar fragilización y uno tendría que tener el material metálico que utilice, ¿sí? Preparado para ese trabajo, ¿sí? Para estar en contacto con. De vuelta, si uno va... el hidrógeno realmente a veces lo tenemos más cerca de lo que pensamos. Si uno va a un hospital o algo por el estilo y ve un tubo rojo, nosotros en el laboratorio tenemos un tubo rojo como los de los hospitales, y es de hidrógeno y nos lo llena el fabricante y lo traemos, y no es que lo tenemos ahí y ni siquiera lo miramos, lo manejamos con cuidado, con respeto, con las normativas que se merecen, pero es de hierro y está preparado, está pintado y está hecho y se le hacen las pruebas todo el tiempo, tanto hidráulicas como de justamente estudio, y tiene una fecha de vencimiento y después se descarta ese tubo. Así que la respuesta a Humberto es, hay muchísimas normativas, de hecho, hay materiales, hay procesos, hay tratamientos superficiales, hay un mundo para que si googleás en ese aspecto, o sea, no es una sola normativa que te puedo decir, hay demasiado como para que vos, digamos, te tires y salgas de un punto y averigües todo lo que quieras averiguar por ahí. No sé si hay alguno más. ¿Cuál sería, Daniel? Buenas noches, ¿cuál sería el método adecuado y factible técnica y económicamente para almacenar la energía de excedente de la central eólica? Bueno, como te dije, no hay uno. Están todas las que te mostré. ¿Sí? Vas a ver países que tienen desarrollos en uno, países que tienen desarrollos en otro. Te mostré las de sodio sulfuro. Eso es porque ocurrió en Japón, cerca del fabricante que los hizo. Entonces, para probar la tecnología a nivel masivo, se utilizó esa planta y esa tecnología. La clave es, justamente como digo siempre, es el mix de las tecnologías. No hay una prioritaria, ¿sí? Y nosotros, la clave es que siempre tener una disposición, ¿bien?
o tener la mayor cantidad de tecnologías a disposición. Podríamos decir que, bueno, yo voy a almacenar en distintos tipos de almacenaje, porque como les mostré, los distintos tipos de almacenaje me van a permitir a mí cubrir distintos tipos de problemas que tenga mi red, ¿sí? Entonces, si yo tengo una central eólica y tengo que derivar, digo, bueno, acumulo un poco en las baterías de flujo. Una vez que se llenan las baterías de flujo, por ejemplo, empiezo a hacer hidrógeno. Se me llenaron los tanques de hidrógeno, todavía tengo excedente. Bueno, ahí voy viendo qué otro tipo de gestión voy haciendo. Pero la idea justamente es eso, tener el mix, ¿sí? Porque te digo, bueno, cuando yo ya tengo la batería de flujo, yo ya sé que esto ya lo llené y lo puedo descargar en la red. Listo, me pongo a hacer hidrógeno. ¿Sí? Esa es la postura que nosotros, digamos, en sí, un ejemplo de las tecnologías que nosotros realizamos, pero que es un ejemplo totalmente válido. ¿Sí? Lo que es el análisis técnico es eso, es la disponibilidad de recursos para tener esos tipos de almacenaje, y lo económico es que justamente eso rinda. ¿Sí? Si eso deja plata o no deja plata, ahí es la llave de la cuestión. No sé si hay alguien más.